en ese momento ya te imaginabas qué pensabas hacer laboralmente? ¿O Nada. había como alguna idea de pronto voy a emprender o algo así? Es que emprender como que tampoco estaba como tan de moda ni en el panorama. Ok. De hecho, yo me acuerdo cuando yo decía que estaba emprendiendo y tenía cupa, mi mamá me seguía mandando ofertas laborales. Era como, sí, pero ese es como un hobby. Ponte en algo serio. Claro, sí, como pues tengo un sueldo. Y yo como pues tengo un sueldo, pero pues es No es bajito. inestable. Exacto, y no es estable y no llega todos los meses. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a Historias Uniandinas. Estamos muy felices de estrenar esta quinta temporada, que ahora no solo está en podcast, sino también estamos en videocast, en video, como pueden ver. Y estamos muy contentos porque nuestra primera invitada es Ana María Nieto Fajardo, cofundadora de la marca Cupa. Hola, Ana María. ¿Cómo estás, Santi? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos acá en la Biblioteca de Arquitectura y Diseño, donde tú pasabas bastante tiempo en la carrera de diseño. Amo este lugar. Bueno, ya hablamos específicamente de este lugar. Quiero empezar preguntándote por la decisión de estudiar diseño y de estudiar diseño en los Andes. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo no quería estudiar diseño, quería estudiar algo que tuviera que ver con animales, biología marina, cualquier cosa que tuviera que ver con la naturaleza sobre todo. Y cuando vi el pensum de una universidad como para ver qué era lo que daban en diseño, vi que era dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, perspectiva, materiales, y eso me llamó muchísimo la atención porque siempre me había gustado dibujar. Mi papá es arquitecto, mi mamá es diseñadora de interiores, pero de hecho ninguno de los dos ejerció su carrera per se. Entonces, no sabía como que era una opción laboral, digamos, el ser diseñadora, y en ese momento que fue 2006, pues no estaba como tan en boom o no había tanta claridad de lo que hacía un diseñador, y menos un diseñador a secas, ¿sí? Que es el caso de la carrera en los Andes. Exactamente, si uno no sabe qué hace un diseñador industrial, un diseñador gráfico, pero una diseñadora, como, ¿qué hay? Entonces, cuando hablé con mi mamá me dio como el consejo de elige lo que quieres aprender en estos próximos 5 años, 4 años, no en lo que vas a trabajar, porque al final pues la vida es muy larga y uno nunca sabe en qué termina trabajando. Y eso obviamente me quitó un peso enorme y me disfruté muchísimo la carrera. Pues tanto así que cuando me gradué efectivamente no sabía en qué trabajar, pero en ese ya es otro cuento de cómo llega un poco como a Cupa a mi vida. Pero por eso fue pues como que arranqué y empecé a estudiar diseño por eso. ¿Y por qué decidiste estudiar en los Andes? Bueno, entonces el panfletico que me llegó del brochure este de diseño era de la Tadeo. Entonces fui a ver la Tadeo y fue como, está chévere, pero no sentí como ninguna conexión per se como con la universidad. Mis papás los dos son javerianos, entonces fue como, bueno, pues mira la Javeriana. No porque fuera como tienes que estudiar en la Javeriana, no, sino como pues mira esa opción. Entonces fui a la Javeriana. Y me acuerdo mucho que en la charla yo me quería ir de intercambio. Eso también era como una premisa mía. Y pues levanté la mano como yo, oye, mira, era una charla solo de diseño. Entonces quiero saber de los intercambios. Y me dijeron como, no, tenemos más de 140 intercambios. Y yo, ok. En la charla de acá de los Andes. No, de la Javeriana. Ya. Y yo, ok, ¿y pues con qué países? No, pues de diseño solo con Argentina, una cosa así. Y yo, pero los 140, y yo como nada. Como que tampoco sentí una conexión. Y cuando vine aquí, me acuerdo que la charla fue en un edificio por acá por el R, y tenían todo muy claro. Era como, sí, tenemos con esta universidad, con esto, toda la información estaba muy clara. El pensum me pareció increíble, como muy amplio, como precisamente muy personalizable también, no tanto esta es la regla y tienes que seguir todo esto. Y lo que más me encantó pues fue lo que estoy mirando ahorita, ¿Qué es? la montaña. Ok. O sea, amo la naturaleza y definitivamente creo que elegí los Andes sin antes conocer muchas cosas por lo que lo rodea, ¿sí? Por el campus, por los árboles que tiene, por el cerro, eso me encantó. Entonces, por eso fue. Bueno, háblame un poco entonces de tu paso por la universidad, tu relación con el campus. ¿Qué lugares frecuentabas? ¿Cuáles eran tus lugares favoritos? Eso, sígueme contando Bueno, esto. pues la universidad obviamente no era lo que soy, era otra cosa. ¿En qué año entraste? En el 2006, Okay. 2006-2. Okay. Y en ese momento, digamos, los lugares que más frecuentaba era el Campito, Vagones, Acalr y La Caneca.
Siempre jugué fútbol como en el colegio, entonces intenté meter cuanto deporte pude. Entonces, estuve en Aikido, traté mucho defensa personal, pero era imposible meterlo. En abdomen de impacto y esa vaina era durísima. Y metí fútbol también. Y en fútbol, pues logré conocer amigas que hasta hoy mantengo, con las que todavía seguimos jugando fútbol. Y es un espacio que para mí me daba muchísima paz. O sea, como que poderme ir a sentarme en la cancha de fútbol, como simplemente a contemplar la montaña, era un espacio muy bonito, me daba mucha paz. Sí, era muy lindo. ¿Y era una electiva de fútbol? ¿Cómo funcionaba? Digamos, uno inscribía la electiva y automáticamente hacía parte de la selección de la universidad. Eran 2 selectivas, como fútbol solamente o selección. Ya. Creo que era selección o equipo, no me acuerdo. Y yo metí las 2. Entonces, pues entré como a torneo, entonces jugamos contra la Nacional, contra la Javeriana. Incluso llegamos como a un torneo que era en Girardot, se jugaba como en Girardot. Entonces era muy chévere, era muy divertido como ser parte de eso, y lo mismo también de los torneos internos que se hacían. Estuve en una de arquitectura, otro en la cancha que ya no estaba, pero que era de economía, y así pues también pude conocer personas, pues más allá que creo que por el mismo pensum y las mismas CBUs y demás, uno conoce mucha gente. De otras carreras. De otras carreras, pero también los deportes pues me llevaron a esos espacios. ¿De qué jugabas en fútbol? Delantera y volante de creación. Sí, pero y fútbol 11. Fútbol 11. Sí. Listo. Y bueno, y en relación ya más a la parte académica, como que recuerdas, ahorita de nuevo estamos en la Biblioteca de Arquitectura y Diseño, ahorita nos decías antes de fuera de cámaras que acá pasaste buena parte de la carrera, que escribiste tu tesis. ¿Cómo fue tu relación con la academia? ¿Qué profesores, profesoras, clases te impactaron, te motivaron a pensar cosas que no habías pensado? No, muchas, pero sobre todo creo que hubo unos profesores que marcaron mucho mi forma de pensar, y sobre todo una clase que fue, en su momento se llamaba Estudio 5, Sí. que fue muy retadora porque era ver algo que no todos estamos acostumbrados, y definitivamente yo no, que era dirección de arte. Entonces era intervenir todo un salón, de hecho eran 3 salones porque eran 3 entregas en todo el semestre, donde nos teníamos como unos referentes de música, entonces de videos musicales, y nos tocaba comparar 2 cosas. Entonces era muy conceptual, pero a la vez muy estético, y fue David de los Reyes y Carolina Gudelo. Los profesores. Los profesores. Eran además muy duros, o sea, era difícil, digamos, como que se sabía que no eran tan sencillo, digamos, como ni de pasar, y que su feedback también hay veces era muy ácido. De esas clases que uno ya le tiene como cierta como reserva. medio miedito, pero también que nota y me va a ganar ese 5 con toda. Entonces, incluso desde la primera entrega era generar como unos mood boards y como una propuesta. Y era como en tamaño tabloide, y tocaba meterlo en un sobre de Manila con un sinónimo. Nadie sabía quién era la entrega. Y se ponían todos en una mesa. Y los profesores iban poniendo rojo, amarillo o verde. Entonces, rojo, te rajaste. Amarillo, y vas. Raspando. Y verde, vas muy bien. Y los verdes teníamos que ser como capitanes de los equipos. Y mi grupo, nos hicimos 5 verdes. Y fue como, si se van a meter 5 verdes, tienen que totear. Vamos a exigir un montón. Y fue como, de una, nosotros lo vamos a hacer. Y la entrega final, teníamos que negociar la nota. Entonces era como, en la entrega antecitos a eso, era como, listo, ustedes tienen, no sé, son 5, y entonces se ganaron 5, serían 25 puntos. Nosotros fue muy bien y nos ganamos 30. O sea, excedimos, digamos, como las expectativas, y fue como que nota, porque nos reventamos un montón, pero ninguno se puede ganar la misma nota. Porque sabían que había personas que no habían hecho el trabajo que era. Mismo que los... Exacto, que los demás. Entonces era como, si quieres, tú te puedes ganar 20 puntos. Y a los demás le das 4, 1 a cada uno, ¿sí? Pero ahí pues tú aprendes a enfrentarte también con un poco la vida en general. Y es como, pues tengamos conversaciones un poco molestas e incómodas de acepte que usted no hizo nada, claro. Acepte que usted se fue ese puente y se había comprometido que iba a hacer un montón de cosas. Y acá no es solo de dar la plata o lo que sea, sino de los materiales, sino también meterle la ficha. Entonces creo que eso también preparó mucho como el carácter de las conversaciones que uno tiene, pues sobre todo emprendiendo. No sé si tanto en la vida laboral, porque yo nunca he trabajado en una empresa, siempre he sido pues, como emprendedora. Pero sí, definitivamente creo que me dio esas herramientas para tener esas conversaciones incómodas.
sí. ¿Recuerdas qué presentaron? O sea, ¿cuál fue? Sí, claro, allá, en el edificio que ya no existe porque lo cambiaron, pero era en el R. Nuestro cliente era Swarovski y nos tocaba crear 5 personajes basándonos en los libros de La historia de la fealdad, de la belleza y La historia del cuerpo. Fealdad y belleza creo que son de Humberto Eco y de La historia del cuerpo, sí, la verdad no me acuerdo. Y nos tocaba leer, crear unos conceptos e hicimos 5 vitrinas y generamos no solamente pues la dirección de arte como de la vitrina per se, como de las luces, las texturas, sino también las piezas. Ah, ok. Obviamente no eran Swarovski, sino era como ahí en la Jiménez compramos obviamente los diamantes, los brillantes. Fantasía. Sí, claro, pero era pegar uno por uno en un guante, que entonces era un minotauro, bueno, un montón de cosas, que fue muy interesante como el ejercicio creativo. Y también nos tocó entonces, pues, qué música vamos a poner, la iluminación de cuando entraban los profesores, cómo cubríamos también el espacio, porque era un salón muy grande y pues no era simplemente una cajita ahí, sino como ambientar el espacio. Y creo que eso pues nos retó un montón. Y me acuerdo muchísimo de esa, me acuerdo de muchas, pero esa sobre todo, creo que sí fue muy emblemática. Y anterior a esa, éramos 3 en el grupo. Y me acuerdo que 2 fuimos a negociar con Carolina porque parecía que era la más dura, entonces fuimos 2 y Mariana, que era otra, fue a negociar con David de los Reyes y nosotros sacamos 2.9, 2.8. O sea, se la echaron. Mal. Y Mariana, entonces salió como, oigan, qué pena, de verdad, yo de verdad la di toda, pero es que fue pucha, David no quería ceder y nosotros, no, Mari, no, pues nosotros también nos fue como un rabo, de verdad, qué pena. Y ella, como así, yo saqué 3. Y uno se quedaba con la nota más baja que había negociado el bruto. O sea, entonces nos echamos la clase. Las 3. Entonces ella como que dijo, no, pues David sí me dijo que habíamos matado al paciente y yo le dije, no, está en coma, pero ahí va. Porque nos fue muy mal en esa entrega y al final pues quedamos con la peor nota porque nosotros no pudimos negociar mejor con Carolina. Okay. Entonces creo que esa dinámica, si bien es un poco sangrienta, a mí sí me parece que es muy valiosa para la vida que uno enfrenta después. Ok. En ese momento ya te imaginabas ¿qué pensabas hacer laboralmente? ¿O había como alguna idea de pronto voy a emprender o algo así? Es que emprender como que tampoco estaba como tan de moda ni en el panorama. De hecho, yo me acuerdo cuando yo decía que estaba emprendiendo y tenía cupa, mi mamá me seguía mandando ofertas laborales. Era como, sí, pero ese es como un hobby. Ponte en algo serio. Claro, sí, como pues tengo un sueldo. Y yo como pues tengo un sueldo, pero pues... No es inestable. Exacto, y no es estable, y no llega todos los meses. Entonces, todavía en emprendimiento, digamos que siento que no estaba, o por lo menos en mi radar no estaba. Yo sabía que quería crear personajes y contar historias. Okay. Por eso mi tesis fue de eso. Creé un libro, creé la historia, creé los personajes, pero cuando salí al mundo laboral era como, ¿haces stands? Y yo, no, pues no sé, pues te lo puedo hacer, pero pues si me comparas con un diseñador de la Tadeo, o incluso de la Javeriana, seguramente tienen más habilidades que yo. Como, bueno, no, gráfico, y yo no, pues también puedo, pero no soy gráfica. Entonces siempre veía como que pronto me faltaba un poco, porque creo que la industria en general no estaba todavía preparada. Creo que ahora sí lo está muchísimo más. De hecho, lo exige un perfil mucho más amplio. Pero antes, en ese momento, creo que los Andes pensó mucho en el futuro, que lo que la oferta laboral estaba abierta en ese momento, para mí fue muy difícil encontrar trabajo al principio. Ahorita me acabas de mencionar tu tesis. Háblame un poco de eso y sobre todo el proceso de creación y escritura de esa tesis, porque sé que muchas de ellas sucedió acá en este edificio. Pues yo finalmente me fui de intercambio a Sao Paulo, impulsada en gran medida mi mamá. Era como, tú tanto insististe en los Andes, más allá de los árboles y todo muy bonito, de acuerdo, y la montaña, pero dijiste que te querías ir de intercambio, ya vas a entrar a séptimo. Pues ¿qué hubo? Sí, entonces empecé a averiguar, finalmente me fui a Sao Paulo. Y mientras estaba en Sao Paulo, ya en los últimos meses, fue pucha, bueno, ya tengo que volver y hacer el proyecto de grado. Entonces empecé a pensar un montón desde ahí. Ahí justo vi una clase que se llamaba Diseño de Embarcaciones en Sao Paulo. Wow. Entonces, como la tesis está un poco inspirada en mi familia, mi papá de chiquito quería ser marinero. Entonces empecé como a conectar muchas cosas y teniendo el tiempo un poco libre que también te da el intercambio, me dio el espacio para pensar, como para detenerme y pensar. Y ahí le escribí a Carolina. Y le dije, como quiero que seas mi directora de grado, ¿qué tengo que hacer? Que era la profesora de esto. Que era muy difícil, dura, complicada. Con la que no pudieron negociar. Con la que no pudimos negociar, sí. Entonces, pero con la que me entendí muy bien en la universidad. Yo vi 3 clases con ella.
y pues hice una conexión como importante, especial, y entonces dije, no, si quiero que salga como quiero que salga, sé que ella me va a exigir lo que necesito. Entonces le escribí, me dijo, uy, ya, o sea, los cupos están bien peleados, y yo, por eso, ¿qué tengo? O sea, estoy escribiéndote desde Sao Paulo, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dijo como, bueno, muéstrame como qué tienes, qué quieres, no sé qué, también para justificar un poco por qué yo y no otra persona. Claro. Que también te puede asesorar de pronto mucho más. Entonces le conté todo el carretazo y finalmente me dijo, listo, dale de una. Te voy a pedir es que si trabajes también con María Restrepo, que también era otra profesora, que me dio editorial, porque claro, como era un libro, pues ahí sí Carolina, digamos que no era su campo. Pero yo iba a hacer como diseño de superficies al final, a través de un libro, entonces por eso pues digamos que ella era la más idónea para el tema. Carolina, ese es su tema. Ese era su tema, sí, como creación de superficies y diseño de superficies. Entonces empecé a escribir, me tocó redactarle como medio un brief como de lo que yo quería hacer, y ella vio que estábamos como muy encaminada y muy comprometida y fue como listo, de una. Entonces empecé y obviamente como era escribir, pues yo escribo por gusto propio, pero pues por supuesto no tengo ni idea cómo escribir, pues no estudié literatura y poco leo, la verdad. Entonces empecé a leer un montón como de, bueno, cómo crear una historia, que toca tener un tesoro y una princesa y un villano y alguien que va a buscar algo y las formas distintas en las que se tiene que escribir una historia, que hay un montón. Viaje del héroe, todo eso. Exactamente, sí. Entonces eran muchas cosas y traté de leer mucho en la biblioteca del ML, pero como que para algunas cosas funcionaba, pero pucha, para escribir sobre todo, creo que para leer me funcionaba un montón, pero para escribir, no. Me quedaba cortito, como el espacio. El espacio. Sí, entonces me venía acá y a la Caneca a escribir. Entonces sentía que era como el lugar donde podía dejar como volar un poco más mi imaginación y como que el mismo entorno me permitía eso. Entonces... ¿En qué parte de la Caneca escribías? En la cancha de fútbol y también ya en la piscina. Okay. También, ahí. Y ya luego pues fue experimentar un montón con materiales, entonces iba no me acuerdo si se llamaba así, el Eñi. Sí. Ñu, no sé si me inventé que es Ñu. Eñi, creo que era solamente Eñi. Bueno, en ese, a experimentar ya con todas las bases, porque entonces algunas páginas brillaban en la oscuridad, entonces tenía que ver cómo funcionaba, quemar los marcos, otros entonces era con imanes, entonces pues era un montón de experimentación, tanto que me tocó pedir una prórroga, porque ya me alcanzaba el tiempo, entonces me tocó como argumentarle al decano como, hola, necesito más tiempo, perdón, sí, qué pena. Entonces fue muy chévere y al final la entrega también, que fue como en el Z, en un salón, era muy frío el salón también. Lo que hice fue poner todos los bocetos y todo como el proceso como creativo que había hecho en las paredes, sí. Porque la presentación de PowerPoint me parecía muy, pues, chanda, como que eso no va a mostrar todo lo que hice. Entonces, sí, decoré así como el salón y nada, me encantó mucho el proceso y creo que sí, parte de lo que logré fue gracias a los espacios biblioteca y la Caneca. Sí. ¿Y acá recuerdas haber consultado algún libro en especial? ¿Había algún libro que uno dice, sé exactamente en qué pues había, es que no me acuerdo si o sea, cómo se llamaba, pero Vladimir, algo, que fue el que consulté para ver cómo escribía la historia. Okay. Fue realmente ese el que más consulté, porque lo demás sí fueron referentes como de video, como tenía tan fresco de alguna manera Estudio 5, con un montón de videos musicales. Entonces, sí. Listo, entonces ahora sí cuéntame de la gestación, la concepción de Cupa, de la marca, porque, digamos, ustedes son 4 fundadores, si tengo bien entendido, 2 diseñadoras sí, y 2 administradores de empresa. ¿Cómo se juntan esas 2 disciplinas y cómo terminaron pensando en hacer una marca de ropa? Bueno, entonces con Santi, que es el otro diseñador, él hizo su primera, como la maleta que arrancó un poco como toda la idea en una clase. No recuerdo en este momento qué clase era, en la universidad, y lo había hecho con quien en ese momento era su novia, y era muy bonita. Era como aguamarina o como esmeralda un poco, con cremallera menta y riata naranja, me acuerdo perfectamente. Y cuando nos graduamos, Santi y yo no éramos amigos, pero digamos como nos cruzábamos, eso, por el campito, por vagones. Yo en alguna clase fui monitora de él, entonces como que lo tenía como muy como referenciado y sabía quién era, porque además coincidencialmente su hermana mayor
trabajó en mi colegio. Entonces, cuando yo también estaba eligiendo la universidad, me acuerdo que ella dijo como, ay, mi hermana estudió en los Andes y parece que mi hermanito chiquito también va a estudiar ahí, pues que no era tan chiquito, pero sí. Entonces, como que siento que la vida al final nos iba a presentar. Y cuando ya salimos y nos graduamos, yo estaba en un espacio en la 85 con 18, en la que una amiga también de la universidad me dijo como, Anita, yo estaba muy frustrada cuando me gradué de la universidad un poco por eso mismo, porque sentía que el campo laboral no había llegado al ritmo como de lo que significaba ser diseñadora a secas. Entonces intenté buscar y nada, y nada, y nada. Y entonces terminé en una agencia de consultores donde tenía que diagramar decretos para el ministro de Hacienda. Oh, wow. Sin idea. Y yo leía esos decretos y era como no entiendo nada. Y entonces mis amigas como abogadas, ingenieras, como que no, tranqui, pues mira, es esto. Fue muy frustrante como esa época. Me acuerdo que me fui a tomar un café y me encontré con Toña, que es mi amiga de acá de la universidad. Me dijo, Anita, ¿cómo vas? Y yo odio la vida de adulto, de verdad, esta vaina, uno no lo preparan para esto. Quiero volver como a la universidad, quiero volver al colegio, de verdad, quiero volver donde otra cosa porque no sé qué hacer y estoy muy infeliz. Y me dijo, Anita, pero mira, te presentó a Juan, era su amigo. Él quiere montar un centro de yoga y necesita a alguien que cree personajes y le monté todo el tema como de mercadeo. Tenía ni idea de mercadeo, pero dije, personajes, ahí Eso voy. es. Y le dije, pues de una, yo te ayudo. Y me dijo, no, yo te cedo el cliente. Mira, panda, con ella la vas a reventar, no te preocupes. El único compromiso que te pido, Anita, es que alquiles la esquina de la sala, digamos como el apartamento que ella tenía ya alquilado un cuarto, alquiles la esquina. Y eso te hace generar un compromiso como que tienes que hacerlo. Y yo hablé de una, el otro día renuncié al otro trabajo y me vine a trabajar a esa esquina con Juan en su proyecto como de yoga. Finalmente nunca montó el trabajo pues como el centro de yoga, pero pues le hice todos los personajes y aprendí un montón de cosas también de mercadeo, me puse a leer como de planes de negocio y demás, y me gustó un montón. Y Santi, coincidencialmente, también se había encontrado con Toña, y Toña también lo obligó a estar en la otra esquina. La otra esquina. Exacto, entonces nos vimos como de esquina a esquina, y llegó con esa maleta. Y yo, Santi, tu maleta está divina, y él, ¿qué hacemos maletas? Y yo, pues hágale. Los dos estamos haciendo muchas cosas a la vez, él mucho más en dirección de arte con series, estaba trabajando en Fox y con otras cosas, y empezamos a hacer las maletas. Eso fue en septiembre del 2013. Ok. Y casi un año después, más o menos, de que los dos nos graduamos de la universidad. Y entonces, cuando fuimos a ver lo de los números, a Puertas del Cielo era una de las ferias como más insignias que había y como más boom que había como de diseño. Tomamos par fotos como los prototipos que teníamos, nos aceptaron, pero dijimos, bueno, ¿y ahora en cuánto lo vendemos? Y él, no, ni idea, yo no, pucha, yo tampoco. Entonces fue como, no, yo tengo un amigo que se acaba de graduar de la universidad de administración, man fijo sabe. Entonces llegó Ricardo, y Ricardo a su vez llegó con Juan David a esa reunión, que también se acaba de graduar de administración, y así, y pues hicimos clic. Y ellos como, no, pues nosotros los acompañamos a la feria. Ellos al final tampoco sabían muy bien cómo costear las cosas, pero bueno, fueron. Dijeron que sí. Sí, dijeron que sí. Y yo creo ¿Ustedes que se conocían de antes? No. nada. Yo con Santi sí. Santi con Ricardo también, porque era el mejor amigo de quien había sido su novia. Ya. Y Juan David pues llegó por Ricardo. Claro. Entonces éramos como 4 medio desconocidos intentando darle forma a algo que tampoco sabíamos muy bien qué era. Y entonces fueron a esta feria. y fuimos a esta feria, hicimos 25 maletas con Santi al principio, éramos pues como que la inversión la hicimos los dos, y vendimos 17 en un solo domingo. Y fue como, ok, aquí hay algo interesante, digamos que puede funcionar. Y sobre todo fueron Juancho y Racha los que le vieron el futuro, porque ellos nos preguntaron, bueno, ¿y cuándo van a abrir una tienda? Nosotros pues, no sabemos ni siquiera cuánto cobrar por una en una feria, pues ni idea lo de la tienda. Entonces creo que ellos sí tuvieron como esa mentalidad de negocio que Santi y yo carecíamos, digamos, para ese momento. Y ahí arrancamos. Entonces ahí compramos una máquina, compramos tela para hacer 100 maletas y empezamos como a meterle mucho más gana, pero de nuevo, sin tener ni idea que esto se iba a convertir pues en lo que es hoy en día. Y bueno, ¿y cómo fue, por ejemplo, la selección del nombre? Sé que al comienzo se llamaba Paco y ahí hubo como un tema con Paco Rabanne. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Como ya, listo, vamos a hacer una marca que tiene este nombre, que tiene estas apuestas de colores, estética. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo del nombre,
como no teníamos un norte y tampoco proyectábamos que esto fuera una empresa, Sí. entonces cuando empezamos a pensar con Santi en los nombres, queríamos algo cortico. Santi, entonces empezamos como Hugo, Paco, Luis, y fue como Paco, pues sí, Paco es el nombre del perro, era un beagle y como del primo, fue como Paco está chévere, y yo pues sí, Paco es cortico, no, pues pongámosle Paco, y ahí listo, sí, Paco, ¿qué? Entonces aventuras, no, objetos, y creo que al final quedó objetos, Paco objetos. Ujú. Fue como, pues sí, porque no sabemos si vamos a hacer más cosas, de pronto nos animamos a hacer algo más. Hasta ese momento solo hacían maletas. Hasta ese momento solo hacíamos maletas, exacto. Entonces, cuando Juancho y Racha entran, teníamos un armadillo como de mascota, como en logo, y ellos, ese armadillo está horrible, y nosotros, ok, está bien. Y me acuerdo que yo estaba haciendo al mismo tiempo unos cuadernos. Y tenía una tipografía que era muy como los cuadritos y los circulitos que uno mete como en estas figuras cuando es bebé, como Sí. de madera. Sí. Eran algo así. Entonces, no, ¿por qué no haces un logo así como con esas figuras? Y yo, sí, claro, así. Y yo, listo, así de una. Y lo hice y nos gustó mucho a los 4. Y fue como, no, pues sí, dejemos así, Paco. Y empezamos a vender y a hacer maletas y a crear como todo lo que uno aprende en la universidad, cómo hacer, sin un poco ponernos la tarea del tema legal. Por lo mismo, porque no pensábamos que pues, fuera a pasar mayor cosa. Y ya en 2015, cuando ya le estamos metiendo un poquito más de plata, nos ganamos un premio en Lafayette, donde nos dieron un capital semilla de 10 millones de pesos, que para ese momento era un montón de dinero, y compramos máquinas, entonces ya teníamos un taller, entonces fue como, no, pues de pronto sí tenemos ya que registrar la marca. Ya. Entonces habíamos hecho ya un viaje, teníamos página, los videos además del viaje quedaron pues divinos y como Herschel, mejor dicho, esa vaina se veía increíble. Entonces fue como listo, empezamos a registrar la marca y nos llega de pronto un aviso de una abogada, dice como si quieren nuestros servicios legales para como refutar no sé qué cosa y nosotros, pero eso es spam seguro, eso es ni idea. Y efectivamente nos llegó una oposición de Francia de los abogados de Paco Rabanne, que no nos podíamos llamar así. Y nosotros, pero pues no somos nadie, no estamos allá, no vendemos fragancias, Claro. solo vendemos maletas. Entonces, claro, le preguntamos a una amiga de un amigo que era abogada, pues qué podíamos hacer. Y ella, no, pues peleen, pues refuten, porque ustedes sí, no tienen nada que ver, ustedes son la categoría, no me acuerdo, 15, 13, qué sé yo, y este man es otra, peleen. Entonces, bueno, pues mandamos el documento y pues perdimos, obviamente, Ok. porque... Contra los abogados de Paco. Exactamente, porque además pues es marca notoria, entonces casi que no pueden ni vender roscones, pues porque es una marca que sí, marca notoria, aprendimos ese término, Ok. y es como es mucho más grande e importante que tú, básicamente. Entonces el argumento también del señor Rabanne era que si él quería meter una fragancia en una maleta, la gente se podía confundir. Pues no la metes en una maleta Claro. y todos nos salvamos, Ahorras pero el problema. no funciona así. Entonces le mandamos una maleta incluso como a Francia, igual no sabemos si la recibió o no, A Paco Rabanne. a Paco Rabanne, con una cartica nuestra como, hola señor Rabanne. Gracias por sí. quitarnos el nombre. Ajá, exactamente, sí. Entonces ahí tuvieron que repensar. Y entonces, claro, entonces ahí fue un problema, pero fue un gran problema. Siempre los problemas, de hecho, todos los problemas que ha tenido Cupa, siempre ha sido mejor. Como que afortunadamente salió ese problema. Ujú. ¿Por qué? Porque Paco al final, pues no era nada, era el perro del primo de Santiago, ¿sí? Como que no significaba absolutamente nada. Justo en ese momento, Juancho estaba trabajando con Fonseca. No me acuerdo muy bien qué estaba haciendo Juancho con Fonseca, pero estaba trabajando con Fonseca. Y en el piso de abajo había un señor que se llamaba Juan Abel. Juan Abel un poco asesoraba, creo que marcas como BBC y otras marcas como en temas de mercadeo. Y en un almuerzo escuchó a Juancho hablar como, no, y entonces Paco Rabanne y él, marica, llámeme a sus amigos, ya, traigan, venga que esto está muy bueno, Ajá. ¿cómo es posible que Paco Rabanne les haya puesto atención a ustedes? Yo les hago un pro bono, pero déjenme ayudarles a buscar el nuevo nombre. Y para mí Juan fue muy importante porque precisamente nos dio qué éramos nosotros más allá de un nombre. Entonces hizo un ejercicio donde metió a Santiago como en un cuarto y a Juan David le dijo como, ¿qué es Paco? ¿O qué es lo que ustedes están haciendo? No, es una marca 100% colombiana de alta calidad, con materiales nacionales y vende morrales. Y va a ser la competencia de Toto. Y él como, ok, listo. Y salió a Santiago. Dijo, ¿qué es Paco? No, es una marca que se acerca a las personas, que es color, que era un montón de Otra cosas vaina. mucho más emocionales. Claro. Y era como, ustedes no tienen ni idea qué están vendiendo. Ustedes ahorita están vendiendo maletas, pero eso no es una marca. Y construimos finalmente por muchos ejercicios que él, muy querido, nos donó su tiempo.
sin cobrarnos un peso, color, identidad y complicidad. Y esos fueron como los pilares bajo los cuales construimos Cupa. Entonces, si uno ve un producto de Cupa, color está por todas partes. Identidad, porque era como en ese momento que fue 2014 o 15, que nos estaban quitando las visas en Europa. Y era un hito muy importante para los colombianos. Era que ya no nos estaban relacionando necesariamente con narcotráfico, apenas oían colombiano o colombiana, sino que podíamos sentirnos orgullosos de otras cosas también, que no es solamente Shakira o Juanes o Carlos Vives en su momento, ahora diría Fate, Karol G y demás, sino que también teníamos lugares que valían muchísimo la pena conocer, como el Cocuy, como la Tatacoa, como Iguaque, y por eso todos nuestros productos tienen un nombre de Colombia, porque era como esa identidad de lo que nosotros también nos estamos sintiendo muy orgullosos, y por eso nuestras etiquetas, más allá de decir hecho en Colombia, no decía así, sino desde Colombia, porque habla más desde un territorio, desde algo desde dónde viene ese producto, no solamente el hecho, porque el hecho pues puede ser en otro lugar. Sí. Y la complicidad, porque al final pues yo creo que sin darnos cuenta pues nos estamos viendo amigos, yo creo que la relación de socios es una vaina muy rara, porque es entre amigo, pero como coequipero, hasta pareja un poco en algunas cosas, familia también te vuelves, viajas mucho junto a las personas como a ferias y demás cosas, trasnochas, hay plata de por medio también, sí, claro. Sueños, ilusiones, frustraciones, un montón. Entonces también empezamos como a crear una complicidad entre los cuatro y con el producto, que era al principio la maleta, ajá, nos creamos ese como bolsillo secreto en la espalda, que igual pues ya pues, todo el mundo lo tiene, pero... Sí. Para su momento era bastante como innovador y era un bolsillo secreto, pues que ahora muchas marcas pues ya pues lo tienen, pero para nosotros era muy importante porque era como tu maleta Paco en su momento te cuida tus cosas más preciadas, que son pues tu billetera, tu celular, tu pasaporte si vas de viaje, pero si le preguntabas a mis sobrinos de 7 años, guardaban sus Legos favoritos ahí, por ejemplo. Entonces también tus tesoros pues son una cosa que pueden ser muy distintas a la mía. Y bueno. No, y ya, punto. No, y entonces ¿por qué apareció el nombre Cupa? Bueno, y entonces Cupa, claro. Y Cupa nace, teníamos como una premisa un poco pues arbitraria y era, somos 4, pues 4 letras. Ok. Pues hacía sentido, digamos, como así. Y no era como un nombre Paco, era un nombre como grave, no era como agudo, ¿sí? No era como, no sé, pispirispis, no tengo ni idea, así como que no era acá, sino era como más acá. Sí. Entonces empezamos incluso a voltearle el problema como en vez de Paco, Baco, como a jugar como un poco como con la B, con la P, con la D, como a moverla. Y finalmente el pájaro siempre ha sido también, o bueno, en su momento fue como muy importante por lo coloridos que son, pues porque Colombia tiene un montón de aves. Y Santi encontró, que él dice que ya no se acuerda, y yo tampoco, pero estoy segurísima que él fue, que fue el nombre científico de un pájaro, que era algo Cupa, con tilde en la A. Y me pareció muy pues, chévere el Cupa. Arbitrariamente le quité la tilde porque era todo un problema gráficamente, y terminó Cupa. Y obviamente también, pues hay mucha gente que dice que es obviamente el malo de Mario Bros. También y de Nintendo, pero ya lo registramos, así que Nintendo ya no tiene nada que hacer. Sí, ya, ganamos en esa pelea y ya, y quedó Cupa. Y el año pasado, y bueno, yo había hecho el logo también de ese momento, donde la A tenía como un quiebre, que también ya muchas marcas lo tienen, pero para mí era como el compás de una brújula y la montaña. Porque para mí Cupa se volvió el norte de mi vida. O sea, yo salí de la universidad un poco muy perdida, y Cupa se volvió como fue, pucha, este es el camino y vamos a ver en qué acaba. Sí. Me da curiosidad porque también la montaña apareció en los nombres, acabas de decir Cocuy, Iguaque, ¿eso era algo consciente o simplemente fue saliendo como de manera inconsciente? Yo creo que fue saliendo de manera inconsciente y creo que cuando uno emprende, gran parte de lo que uno es termina impregnado pues en lo que uno está creando. Puede que muchas cosas conscientes, pero yo creo que muchas otras infinitas inconsciente. Ok. Sí. Hay como una descripción que también vimos que hay en la marca de ustedes, en distintos videos de quiénes somos, que es una marca que habla con brutal sinceridad. Sí. ¿Qué significa eso? Yo creo que parte del éxito un poco que tuvo Cupa, sobre todo al inicio, es que éramos brutos pero decididos. O sea, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero pues hagámosle, que hay que perder. Sí, creo que esa era la mentalidad para muchas de las decisiones que tomábamos. Entre esas, por ejemplo, participar en Shark Tank, que era como,
"Ay, pero otro socio, ¿para qué?". Mis socios, Juancho y Racha, no tenían ni idea que era el programa Shark Tank. Yo sí lo veía, pues, la versión gringa, entonces me parecía muy chévere. Y yo, no, pues si nos dan $1.000.000, pues imaginan todo lo que podemos hacer. No pasó así, pero fue como, pues de pronto podemos, pues, hacer, como que tampoco sabíamos muy bien qué hacer con la plata, pero era como, es una oportunidad muy grande. Y creo que esa mentalidad de brutos pero decididos marcó en gran medida también los valores de Cupa, entre esos la brutal sinceridad, y es la manera en cómo nos hablamos. Cuando se emprende, pues hay muchas decisiones que son difíciles, y como que tú ves la vida de una forma y yo la veo de otra, y en este caso tenemos como 4 puntos cardinales de alguna manera, donde los 4 somos muy parecidos en algunas cosas, pero muy distintos en otras. Partidos políticos, credos, y hasta me echo para comer. Sí, también tenemos diferencias en la comida y todo. Entonces es cómo hacemos para que podamos crear el mundo que queremos a través de Cupa, ¿sí? Y que Cupa sea como ese experimento entre los 4 de ver cómo llegamos a conciliaciones. Entonces, hablando con brutal sinceridad, porque la diplomacia a veces se queda corta. Es como, no, para no herirte. Pues sí, no te quiero herir, pero no estoy de acuerdo con esto y esto me sabe no, sí, no es por ahí, es así. Entonces, creo que esa brutal sinceridad nos permitió hablarnos como teníamos que hablarnos en los momentos importantes. Y en el equipo en general, yo era parte como la encargada de talento humano y de lo creativo. Y desde que empezamos a formar el equipo, para mí también fue muy importante que la gente entendiera y supiera que acá hablábamos con brutal sinceridad. Y era, si a usted no le gusta algo, dígalo, pero dígalo ya. Porque después se va a quejar y ya tiene acumulado 15 cosas encima que nada tiene que ver. Como, dígalo fresco, porque también venimos, o bueno, Cupa digamos que se mueve en un gremio que es difícil, que la gente no siente que tiene una voz, que es la manufactura, donde los jefes que tienen son muy arbitrarios, o sea, es otra cultura, digamos, que no es un startup, que es muy distinto, y entonces no, todo el mundo juega ping pong y todo el mundo se abraza y todos felices y tienen los mismos planes. Acá no, acá estamos hablando de otros gremios y de otras necesidades y de otras realidades también, distintas, muy distintas a las nuestras también. El otro era diversidad, que es el otro valor de Cupa, que era eso, entender que entre las diferencias que todos tenemos y desde no importa cada uno dónde viene, pues nos vamos a respetar, y nos vamos a tratar bonito y nos vamos a querer y vamos a cuidarnos, porque al final todos estamos en el mismo barco. Y si tú le abres hueco al barco, pues tú también te vas a hundir porque tú no estás en otro lado, estás acá también remándole a la vaina, ¿sí? Y si ves que alguien está abriéndole el huequito, pues levanta la mano, no para que lo vayamos a echar, pues para consultarle qué onda con el huequito, qué te está dando el huequito que no te estamos dando los demás, ¿sí? Y el último es ser aporte. No es hacer un aporte, sino es como realmente desde tus acciones ser ese aporte que quieres ver, porque es muy fácil quejarse. Es como, ay, no, es que el político, lo que sea, no lo hace, o el jefe no lo hace. ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces también es como ese valor de apersonarte también de que las cosas y el cambio pues también vienen desde ti. Acabas de mencionar el gremio en el que ustedes están, que es el gremio de la manufactura textil, que tiene como digamos, a la luz de hoy de, digamos, una crisis climática, uno de los focos está en el gremio textil por cuenta del fast fashion, por ejemplo. Entonces quiero preguntarte como por 2 cosas de esa industria. Una, por la decisión de ustedes de hacer ropa sin género, ¿sí es así? Sí. Bueno, eso por un lado, y lo otro como esta idea de ir en contra del fast fashion y como de usar materiales reciclados. Bueno, háblame también de ese otro componente que es como luchar contra esta vaina de la obsolescencia programada en la ropa. Ok. Bueno, lo primero, como la ropa, nosotros empezamos haciendo accesorios. Sí. Y desde que hacíamos accesorios, me acuerdo mucho de un papá que fue con la mamá y Pedro, se llamaba el chiquito, pero tenía como unos 5 años. Y para mí ha sido muy impresionante también desde mi vida y de mi historia de vida. Yo cuando chiquita se me juzgaba un montón porque jugaba fútbol y porque me gustaban las tortugas ninja y no las Barbie, ¿sí? Y obviamente empecé a aborrecer un poco las Barbie porque representaba todo lo que yo no era y todo por lo que además yo era juzgada por no ser, teniendo 6 años. Y era como, amigos, no tengo... Y mis papás me echaron de un colegio por precisamente no ser la típica niña, básicamente porque me están acusando, digamos, de ser homosexual. Mis papás era como,
tú que, pues, ¿cómo así? Y entonces contrataron un psicólogo para que fuera a verme y dijeron como, miren, saquen a su hija de ese colegio también. O sea, de verdad no le están haciendo nada bien. Habría problemas si Ana María es gay en unos años, porque ahorita está muy chiquita como para más o menos decir, y ellos, no nos importa, lo que queremos es que sea feliz. Y les agradezco profundamente a mis papás, primero, pues esa visión que tienen de vida y de mundo y que me dieron la libertad de ser y explorar, porque efectivamente pues sí soy gay, pero iba a ser una niña muy infeliz Claro. En ese otro colegio. Y pasé a Alcaparros, que amo profundamente porque me dejó ser. Que también es la montaña. Que es también, exactamente, también está en una montaña. Y digamos que desde ese momento yo siento que viví la vida como tratando de romper cosas, como romper el por qué una niña no puede jugar fútbol, por qué no puede ser un astronauta o bailarina, ¿sí? ¿Por qué no puede ser ese personaje? ¿Por qué el astronauta tiene que ser X cosas así como en esta cajita? ¿Pero por qué no mezclamos cajitas y son tan bonitas todas? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y me acuerdo mucho en ese caso particular, que es una maleta lo que estamos hablando, no es ropa ni siquiera. Y el papá genuinamente entró en colapso nervioso cuando Pedrito eligió una maleta que era azul, con ositos, aparentemente vamos bien hasta ahí, pero la reata era rosada, era salmón de hecho, porque hay muchos colores, hay coral, hay salmón y hay rosa. Y era salmón, y el papá, no, Pedrito, pero ¿por qué no coges esta que tiene rinocerontes y es oscura? Y el color es otro. Sí, y la reata era naranja. Y la mamá, pero si a Pedro le gustan las de los osos, ¿cuál es el problema? Y él, no, pero Pedro, mira, ponte esta a ver. Y Pedro se puso las dos, porque Pedro no iba a soltar la suya de osos. Entonces, claro, le dije al papá, ¿pero qué pasa? Porque además es una familia súper querida, con que hay apertura para hablar. Y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, se la van a montar en el colegio. Tiene rosado. Y yo, pero ¿cómo sabes que se la van a montar? No ha ido al colegio, no sabe si se la van a montar o no. Es la que le gusta. Es la que le gusta, tiene los osos, porque no quiere rinocerontes, él quiere osos. Entonces, él, claro, partía desde un miedo muy particular que tienen los papás de qué tal que se la monten a mi hijo. Y desde ahí nunca se la montaron a Pedrito. Pedrito se llevó su maleta feliz y contento. La de los osos. La de los osos. Y no pasó nada. Y Pedrito fue feliz con sus osos. Que al final después el papá pues me llamó y me dijo como no, si no le pasó nada. Y yo, bueno, qué dicha, qué bueno que no le haya pasado. Y si le hubiera pasado, pues prepárate tú a ver qué es la conversación que tienes que tener con Pedro, ¿sí? Que es el que al final pues un poco tiene que defender lo que le gusta también. Entonces, desde ahí fue como, ok, pues no, ni las maletas tienen género, ni los colores tienen género, ni la ropa va a tener género. Entonces, tuvimos un tema, fue con las tallas, pues porque los cuerpos son distintos, ¿sí? Y por lo general el cuerpo típico masculino con el cuerpo típico femenino, pues sí hay una diferencia, por ejemplo, en anchos de espalda, o en largos de brazo, o incluso de torso. Pero también nos pasaban cosas como que había una mujer muy alta, y era como, no, es que yo soy L de hombre. Y entonces también como que no generaba como un ruido, como ese hombre, L de mujer, y definimos que finalmente pues eran unas tallas únicas, donde tenemos, y el que le quede, pues le queda. Entonces, desde la 2XS hasta la 4XL, encuéntrate ahí, ¿sí? Y pues eso empezó a generar también pues unas conversaciones muy interesantes que a veces son más fáciles de tener que otras. ¿Entre los socios o entre quiénes? No, entre los socios sabes que no, eso fue muy práctico, pero con los papás. Yeah. En temas sobre todo de colores, cuando entran a la tienda y es como, quiero una maleta para mi hijo. Okay. ¿Y en qué curso está? Por lo general preguntamos, pues para saber qué necesita. Y pues les mostramos todas. Y muchas veces por timar un poco y como por forzar un poco la conversación a los papás, les mostramos la rosada. Y es como, mira esta. No, pues que quiero para mi hijo. Sí, esta sirve para un niño de tercero. Sí, pero... Y entonces nos encanta como colapsan un poquito mentalmente, como dime que la quieres azul. Tú dilo, pues tú también acéptalo. Y ahí empezamos a tener conversaciones que hay veces son más fáciles de tener y pues otras no tanto. Okay. Entonces eso con relación a la ropa sin género. Sí. Una cosa por curiosidad, ¿hay alguna distinción entre decir ropa sin género y ropa unisex o es como...? No, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, pues para mí es lo mismo. Okay. No sé si ya otros expertos de la moda dirán otra cosa, no tengo ni idea, pero para mí es la misma vaina. Vale. Y también es mucho más económico también y ambiental tener ropa porque no tienes doble stock. Entonces a mí antes me tocaba hacer, no sé, 4 o 5 Ls hombre y 4 o 5 Ls mujer. Ahora pues tengo 5. No, o tengo 5 solamente porque no te tengo... que satisfacer como a los dos cuerpos, por así decirlo, sino solo uno. Y ya con el tema, difícil. O sea, para hacer una marca de moda, y yo me lo he cuestionado un montón
como, ¿qué hago acá? Como si soy parte del problema un poco. Y sí, lo soy. O sea, primero es aceptarlo. Sí, soy parte del problema. Evidentemente, crear cosas que tú no necesitas, porque tú no necesitas 5 sacos como el que tienes. Con uno te es suficiente. Distinto es que yo necesite que tú me compres 5. Claro. Y me compres de esta colección y de esta otra y de esta otra y te cuente todo un cuentazo para que te diga que efectivamente los necesitas, ¿sí? O los deseas, que puede ser aún más denso un poco también. Y creo que ahí un poco en Cupa somos muy conscientes de esa conversación, de dónde marcamos esos límites y de qué hacemos entonces en pro de ir en contra un poco como el problema. Y lo que hacemos es, damos garantía de por vida, por ejemplo, en las costuras. Es una cosa que no muchas marcas hacen. Por ahora no sé de ningún emprendimiento, sobre todo, que lo haga acá en Colombia y en Bogotá, porque es muy costoso, obviamente, también. Claro. Es un montón de logística y pues es perder oportunidad de venta de algo nuevo. Maleta nueva. Exacto, que arreglártelo completamente gratis, además. Tenemos un taller de reparación también. Entonces, si las cremalleras, pasa. Mi perrito destrozó el canguro y se me comió la cremallera. No te preocupes, yo te la reemplazo. Pues te la cobro porque pues obviamente el perrito pues ni modos, pero te lo hago, no tienes que comprar uno nuevo. ¿Para qué vas a comprar uno nuevo? Es eso, es como un poco educar al cliente también. ¿Para qué? No, ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues porque quiero estrenar, porque me encanta estrenar, nos encanta estrenar, pero ¿para qué? ¿Sí? Y lo otro, pues ya en temas de las bases, yo personalmente tengo una conversación. ¿Las bases son qué? ¿Los materiales? Los materiales, como el PET, que ahora está súper de moda. Todo el mundo hace PET. Para mí es una solución, pero no es la solución. O sea, la solución es consumir menos. Esa es la solución. O sea, para mí no hay ninguna otra. Que queramos todos como transformar los materiales, por supuesto, y es necesario, pues porque si ya se inventaron el plástico, pues ahí está y pues hay que transformarlo pues precisamente que no llegue a la basura. Pero antes hay una escalera que yo no me acuerdo cómo se llama, pero es la escalera como de la economía sostenible, tal vez puede ser, y te da los pasos. Por ejemplo, el reciclaje es el último de los pasos. O sea, es lo más básico que puedes hacer. Pero antes, rechazar es uno de esos. Como yo no quiero esto, no lo necesito, no lo voy a usar, que es lo que decimos cuando no te compres uno nuevo, déjame yo te lo reparo. Lo otro es repensar y rediseñar, y es, ahorita no en Colombia Moda, sino en Colombia Tex, fui a una charla donde están tratando de crear los jeans con solo jean, o sea, con solo drill, entonces con solo denim, perdón. Entonces, para que cuando lo vayas a desechar, lo puedas meter todo en una misma máquina y volver a hacer hilo para crear otro jean. Ahorita en este momento no se puede porque tienes una cremallera, tienes un botón y tienes unos taches, si no le sumas más vainas al jean, que no te permite hacer eso. Meterlo, claro. Entonces... Y se están craneando cómo hacer esos botones con el material de jean. Wow. Y desde ahí está el diseño, ¿sí? Es cómo reinventamos todo. Entonces, si yo veo, y estoy mirando mucho mi canguro de Cupa, y veo, bueno, ¿qué tantos materiales tengo? ¿No? Tengo el relleno, tengo el forro plástico, todo es plástico, pero tiene otras componentes. Necesito que todo eso sea del mismo material para que alguien haga la máquina, porque pues yo ahorita no tengo los recursos pues, para crearme esa máquina, se lo pueda dar y pueda generar algo nuevo. Entonces, allá está la conversación. No tanto solo, listo, ahora ya, entonces todos hacemos PET y ya está, solucionado. Pues no, porque ese no es la única solución, ni la solución. Es una de muchas. Esto que dices me hace pensar cómo esta decisión de ustedes como marca y como emprendimiento de apostarle a algo donde el consumo desbocado no sea la prioridad, sino que haya una conciencia de la reparación, esto que me estás contando, pues en el fondo no restringe un poco el mercado, que es un poco lo que buscaría un emprendimiento de ampliar el mercado, etcétera, y no disminuye, de nuevo, no sé, las ganancias en un emprendimiento que busca que le vaya bien económicamente. Sí, sí, un montón, por supuesto. Creo que también hay una conversación que tanto queremos obtener, ¿sí? Que tanta ganancia queremos obtener. Como por un poco, yo me lo cuestiono mucho tiempo, como ¿por qué nos enseñan a ser siempre los mejores de los mejores? Porque quieres ser el primero. Sí. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿qué te da para ser el único o el primero o el más grande? Como esas conversaciones siento que no son tan sanas tampoco.
porque precisamente el querer ser el primero o el querer, entonces yo quiero ser más grande que Toto. O sea, significa, o sea, el tamaño que tiene Toto, Claro. ¿no? Empezando por ahí. Claro. Significa que tengo que tener, yo no sé cuántas tiendas tiene Toto, pero por lo menos 200 tiendas, si no más. Una fábrica gigantesca que esté produciendo turnos de 24 horas. Es un montón de cosas. Claro, voy a generar empleo, por supuesto, un montón. Pero también voy a generar un montón de cosas que ya, pues ya está Toto. ¿Por qué queremos 2 Totos? Pues bueno, que nota. Buenísimo. Ojalá Toto esté haciendo mejores prácticas, por ejemplo. Pero yo no necesito ser tan grande, ni la más millonaria de todos, porque ¿para qué? Entonces creo que es la conversación un poco de seamos sostenibles en términos de que el negocio nos dé, que el negocio funcione, que el negocio pague unos sueldos chéveres, que generemos un aporte al mundo, pero pues, juguemos aquí. Y así entonces Pluvo puede jugar acá y tengo que muchas veces me preguntan, ¿pero por qué no hacer las entrevistas con una ropa de Cupa? Pues porque ya saben que yo soy Cupa, pues entonces ¿para qué me he visto también de Cupa? ¿Por qué no también darle espacios a otros emprendimientos que también la luchan igual que yo y que tienen los mismos sueños que yo? Entonces, Memoria Colectiva también es buenísimo. 37 grados, que también es de la universidad. Entonces, hay muchos otros emprendimientos que también la están dando toda, porque voy a querer yo ser el único monopolio de chaquetas o de rompimientos que hay. ¿Y tú sientes que estas conversaciones se dan en el mundo de los emprendimientos, específicamente el mundo del gremio textil? Pues tú que te mueves ahí, Sí. ¿sientes o es una cosa más de Cupa? ¿Cómo lo sientes tú en ese ecosistema de emprendimientos? Creo que me quedo con esa tarea. Voy a preguntarle ahora a todo el mundo porque no sé. Yo creo que como personas individuales sí lo exigimos incluso a otras marcas, pero no sé si ya cuando estamos sentados en este lado y del otro lado tomando las decisiones, si realmente somos así de generosos y bondadosos y si queremos ese cambio. Porque obviamente pues pega mucho pues, no sé, pues el dinero y el querer, sí, ser top y lo que sea. Y estrenar además, exacto. Pero yo creo que sí, yo creo que en gran medida muchos de los emprendimientos, por eso es tan bonito el emprendimiento, porque muchos nos cuestionamos muchas cosas, que también entre más grande eres, más difícil es cambiar. Porque es que ya se vuelve un tema que se sale de control, que se sale de conversaciones, no me acuerdo, alguien me decía como un dicho así como, ¿qué? Bueno, chiquito, pues problemas chiquitos, cuando es grande, problemas grandes, es poco lo mismo. Entonces ya las conversaciones se vuelven más difíciles porque también el negocio mismo se vuelve más difícil de sostener. Y por eso a mí me asusta tanto cuando Cupa empieza a crecer tanto, porque es como, no, porque ya después de pronto no tenemos tanta libertad. Claro. Y ya vamos a empezar a responder esas otras cosas que no es necesariamente lo que hace sentido que hagamos. Sí. Bueno, ustedes también han hecho alianzas con otras organizaciones, por ejemplo, con Sentido, que trabaja temas de género, o con la misma Silla Vacía, medio de comunicación. ¿Cómo piensas tú el tema de la colaboración en el mundo empresarial? Amo. Me hace mucho sentido. De hecho, es algo que no he estado al principio, no sé, cuando abrimos la tienda de Andino, 2018, como 2018, 2019, se veía muchísimo más esas colaboraciones entre emprendimientos, por ejemplo, que ahora. Ahora es como, pero pues si yo también tengo la máquina, pues yo también puedo hacer maletas. Y es, pues no, pues de poder hacerlo, pues todo el mundo puede hacerlo. Pero, ¿quieres hacer maletas? O sea, ¿sabes lo que toca hacer para hacer maletas y les toca que ahora te va a tocar tener y demás? Que por ejemplo nos pasa ahorita con Society Bags, que es una marca. Ellos bien podrían hacer las rompevientos, porque tienen máquinas, tienen el equipo, tienen la tela, conocen la sublimación, de hecho tienen todo. Pero nos buscaron para hacer una alianza y nosotros vamos a hacerles las rompevientos. Entonces, ese tipo de cosas es porque es lo mismo. ¿Por qué quieres tenerlo todo tú si ya hay alguien que lo sabe hacer? ¿Por qué? Porque voy a ganar más. Pues sí, pero también te vas a ganar más problemas. Claro. Es porque no trabajamos juntos, porque hay cosas que tú vas a aprender de mí y cosas que yo segurísimo voy a aprender de ti. Entonces, creo que en el emprendimiento sí se dan esas colaboraciones, me parecen súper valiosas y más cuando son temas como Sentido, y como alianzas, pues como la Silla Vacía también, pero como muchas otras que hemos tenido a lo largo de estos años, que nos han hecho también crecer, formalizarnos. O sea, nosotros nos volvimos una SAS porque Caracol Radio nos iba a pedir 100 maletas para un congreso que tenía en Cartagena en 2015 y era como, pues no puede ser Ricardo Arenas, tiene que ser una empresa. Y todos, no, pues nos tocó volvernos una SAS y ya oficializar, sí, como volvernos más formales.
pero eso también nos ayuda a crecer un montón y a abrir oportunidades que no, como que tampoco nosotros nos arriesgábamos a tomar, a crear nuevos productos, por ejemplo, que de pronto nosotros pensábamos que no eran necesarios y la alianza viene y dice, oiga, sí, vea, venga, hágame este tipo de maleta. O, por ejemplo, con McDonald's, que era algo que te iba a responder de la anterior pregunta, hacen las dotaciones de McDonald's o de los restaurantes o de los bancos que tienen que dar 3 dotaciones al año. Son un montón, es un montón de ropa. Ahora lo que está haciendo McDonald's y lo que estamos tratando de convencer a otras marcas que hagan es que nos den esas dotaciones y nosotras transformamos esos uniformes en nuevos canguros, en nuevas maletas, para evitar que esos jeans lleguen al botadero, sino que se vuelvan a transformar en productos Coupa. Okay. Y ese tipo de alianzas pues nos dan la oportunidad de hacer eso. O sea, si en él, por ejemplo, nos venía pensando en marcas grandes que usan uniformes un montón, nos da la oportunidad, pues que nota porque no son nuestros estampados, no es nuestra materia prima, es lo tuyo, pero al final es un producto Coupa porque lo estamos transformando como con nuestra imagen un poco también y los colores y demás. Okay. Entonces sí creo que jugar en equipo es más divertido. Una cosa que te quería preguntar es cómo se da el paso de la fabricación de maletas exclusivamente a ya como un repertorio más amplio de ropa, cortavientos, canguros y otras cosas. Bueno, ese cambio se da muy fácil y es por las ferias. Los clientes nos estaban pidiendo rompevientos, otras cosas. Entonces, la pañalera para los bebés, rompevientos. Digamos que la única que fue como un poco idea nuestra fue la de los perros. También hacemos rompevientos para perros y fue porque le pusimos una rompevientos a Bosco, que era un perro como de Coupa, pues era de Dani, de uno de los de equipo de Coupa. Se la pusimos y pusimos un post en Instagram y empezaron a llegar pedidos como si no era un mañana y era como, no, pero es de humano, pero ya tranquilo, ya lo resolvemos. Casi nunca casi no lo resolvemos porque nos demoramos un montón haciéndolo, porque pues los perros ahora son criollos, entonces no son como beagle, pero tamaño, pero paticas de salchicha y cabeza de border collie, entonces ¿cómo le hacemos? Pero por lo general todos los productos que hacemos nuevos es porque los clientes lo piden. Y las redes y pues las ferias permiten esa cercanía con los clientes que pueden pues, pedir lo que quieran, básicamente. Pero digamos, ¿la maleta sigue siendo el producto estrella o qué es ahora? No, ahora los rompevientos. Los rompevientos. Por lo mismo, porque tú tienes 3 rompevientos, pocas veces tienes 3 maletas. Maletas, claro. Bueno, háblame un poco de como estos momentos difíciles, pero que también como que fue lo que me decías ahorita, una crisis que desembocó en nuevas preguntas y tal. Por ejemplo, el paso por Shark Tank, ¿cómo fue eso? Porque tú decías, no, qué chimba ganarse $1 millón para invertirlo, pero supongo que en la realidad eso no es tan así. Sí, no es tan así. ¿Cómo fue su experiencia? Digamos que Shark Tank, yo creo que un poco fue como al revés, en términos de, fue algo raro porque cuando entramos a la grabación, pues primero eso es un programa de televisión, entonces obviamente hay muchas cosas pasando, además de que tú estás negociando, claro, ¿no? Un montón de tu empresa, entre las cámaras, como el equipo de producción, pues un poco como lo que pasa aquí, ¿sí? Que hay un montón de personas que nunca se ven, pero están acá, digamos, haciendo 1000 cosas para que esto funcione. Y en ese momento en la negociación, me acuerdo que no estábamos de acuerdo, como ni con lo que ellos nos estaban ofreciendo, pero tampoco entre nosotros mismos. Y como éramos 3, afortunadamente, al final, porque negociamos 1 hora, pero el programa se ve en 7 minutos y la gente cree que eso es rapidísimo, pero fue 1 hora, súper extenuante también. Al final era un sí o un no. Entonces, Juancho era como, no, pero les podemos decir que entonces yo no, Juancho, ya están mamados, ya están de mal genio, sí o no, y ya está. Yo digo que sí, Racha, no. Yo listo, tú decides. Y ya me fui. Entonces, claro, ninguno sabía Juancho qué iba a decir. Entonces, cuando Juancho toma la decisión y dice, bueno, yo confío en ustedes y bueno, hagámosle. Me acuerdo que cuando salimos, íbamos en la camioneta y era como, ¿será que lo hicimos bien? ¿Será que sí tomamos una buena decisión? No salimos como sintiéndonos ganadores. Y al día de hoy yo no sé muy bien por qué fue esa sensación. Si fue también tanta cosa que estaba pasando en ese momento, si fue la negociación, si fue pucha, el 40% que estábamos dando. ¿Eso fue lo que negociaron? En el programa sí. Lo bueno es que sabiamente los del programa te dan un tiempo para que tú pienses tu respuesta. Tú y obviamente los inversionistas. Para ese momento los inversionistas no han visto nada tuyo, más allá del carretazo que tú les cuentas. No han visto tus estados financieros,
Me dijo, no, nada. Entonces, después nos volvimos a reunir. Les dijimos como, oiga, no, de verdad, mil gracias, pero pues no nos interesa, muy queridos. Y fue Frank el que nos volvió a contactar y nos dijo como, oigan, quiero sentarme con ustedes, renegociemos, y finalmente nos dieron $100,000 por el 30%. Okay. Y era solo él en principio en ese momento. Y con su dinero, digamos, lo que hicimos fue eso que habíamos hablado en la primera reunión de cuándo vamos a abrir nuestra primera tienda, pues por fin ahí la teníamos como casi que lista, sin dimensionar que era tener una tienda de 120 metros cuadrados en Andino, como llenas una tienda de 120 metros porque se tenía que ver siempre llena. Entonces eso fue un problemón porque nos tocó ampliar la capacidad de producción, pero muy rápido. Para que la tienda se viera llena. Pues claro, aunque nadie comprara tanto, porque además la gente pensaba que era una dulcería al principio, después una tienda de niños solamente. Entonces también muchas decisiones, muchas veces uno las toma desde lo que uno cree que va a funcionar y no necesariamente funciona del todo. Pero digamos que Shark Tank per se fue como eso, como algo que no se sintió tan correcto al principio, que pudimos renegociar sintiéndonos un poco más tranquilos y en control de la situación. Luego haciendo un ejercicio de un espacio enorme que no supimos cómo administrar ni cómo dimensionar, también con la vaina, pues después, 2 años después, pues llegaba COVID y pues obviamente cambia un montón las cosas. Pero digamos, antes, digamos, de lo que pasó con el premio, por ejemplo, que nos ganamos en Lafayette, quebramos el taller que creamos, ¿sí? Lo quebramos con honores, o sea, nos fue como un zapato. Vendimos un montón para solo 8 meses de operación, pero quedamos con muchas deudas porque no lo supimos administrar. Y si no hubiéramos hecho ese primer ejercicio, pues ya el taller de Cupa no hubiéramos aprendido todas las cosas que nos dejó el aprendizaje. El taller amarillo se llamaba ese ejercicio, donde supimos cómo contratar a las personas, pues el reglamento interno, todas estas cosas que uno pues no le enseñan ni en diseño ni en administración aparentemente, sino como en la vida en general, y que pudimos aprender con ese otro error que cometimos con el taller amarillo. Ok. Bueno, y otro momento como que creo que fue capital para ustedes fue el de la pandemia, que me parece que justo antes de que sucediera el encierro, el encierro en marzo del 2020, ustedes acaban de salir en la portada de Forbes Colombia, ¿no? Muy triste. Y a las 2 semanas o a los no ahí, días sí, pues fue nos encerraron. 4 de marzo salió como la revista, el 8 de marzo, perdón, salió la revista. Y pues todos esperábamos un montón de cosas. Pues, ¿Qué decía la revista en el artículo? Éramos las 30 promesas menores de 30 del emprendimiento colombiano como en el 2020. Estábamos con Laika, estábamos con Fruana, estábamos con pues varios emprendimientos que pues, hoy en día son una cosa gigante, pues que eran más startups que emprendimientos, que creo que ahí también hay una diferencia importante en la característica misma del negocio como tal. ¿Cuál es la diferencia? Como una el startup es más como capital y temas de tecnología, y pues el emprendimiento, que es lo que iba aprendiendo con amigos de startuperos, no tengo ni idea cómo se les llama, que es la diferencia entre ellos y nosotros un poco. Y nosotros pues sobre todo en temas textiles, pues es más el producto, el objeto, lo otro es más el servicio que ofrecen. De nuevo, cero experta, solo lo que he aprendido como con las personas que he conocido en mi vida. Y obviamente dan ganancias mucho más rápidas y unos crecimientos mucho más rápidos que un negocio textil, al menos. Entonces, pues llega COVID y pues la pandemia y el encierro, y no podemos disfrutar de ese gran logro que fue pues ese reconocimiento que nos hace Forbes de ponernos como en la lupa de podemos ser muy grandes. Y me acuerdo que justo en esa fecha estábamos en nuestra primera feria internacional en México, y me acuerdo que estaban fumigando el avión. Con Rachi y Juancho nos miramos como, esto es muy película, también la gente exagera un montón. Y cuando llegamos a la feria en México, fue un fracaso completo, porque la gente tenía mucho miedo. Entonces, mucha gente no fue. También coincidió con el Día Internacional de la Mujer, y en ese momento políticamente también había un montón de cosas pasando en México. Entonces no regresé, y íbamos a abrir nuestra primera tienda en México también. Wow. Estábamos sentados haciendo las negociaciones con el señor, y él como no, pasando un poco como estos encierros que van a haber, pero en abril más o menos mayo, lo estamos retomando. Y nosotros no, pues de una, nosotros compramos tiquetes y venimos acá en junio, no hay problema.
Y pues no, la vida cambió un montón. ¿Y cómo cambió, digamos, la operación y cómo lo que pensaban internamente en Cupa? Porque sé que ahí empezaron a hacer tapabocas, por ejemplo. Ah, sí. Entonces, claro, pues nos dice que nos van a encerrar y nosotros lo único que pensábamos era, pues así de poca visión teníamos de lo que iba a representar la pandemia y era como, bueno, nos van a encerrar esto, creo que era más un simulacro de Sí. como 3 días, si no estoy mal, nos daban como un lunes o un martes libre para hacer cosas y de ahí en adelante los 15 días. Ese día libre era para nosotros súper importante porque teníamos que recoger pedidos del taller, poderlos despachar a los clientes y de ahí ya sabíamos que en unos camiones nos iban a llevar las telas a los cortadores y de los cortadores pues les llevábamos la tela a los costureros para nunca parar la producción, porque afortunadamente casi todas las personas del gremio textil tienen máquina de coser en su casa. Entonces no íbamos a parar nunca. Entonces para nosotros era buenísimo. Cuando no, ese día ya no existe. A partir de ahora hasta el 12 de abril, si no estoy mal, van a estar encerrados. Y fue como, no, pues primero llamar a los clientes, qué pena, pero pues no te va a llegar, pues igual tampoco lo van a necesitar porque pues no vas a ir a ningún lado. Y me acuerdo que la primera semana de abril, Juancho y Racha estuvieron averiguando de todo para podernos reactivar haciendo tapabocas desechables. Entonces yo empecé entonces a sacar los permisos como con la secretaría, Juancho y Racha a buscar pues, los materiales pues, para poder fabricarlos y el 12 o 13 de abril nos habíamos reactivado con todos, 100%, no despedimos absolutamente a nadie y todo el mundo empezamos pues a ver que pues cómo era su vida, entonces bueno, tú con quién vives y bueno, qué enfermedades tienes, no sé qué, tu bebé, entonces no, pues tú no vayas, te mandamos el caucho, entonces mandamos caucho para que la persona que estaba en la casa cortara cauchos para poder fabricar. Y fue un ejercicio la verdad, me pareció muy bonito, muy estresante obviamente, pero muy bonito porque todo el mundo se unió para poder pues, sobrevivir. Y ya los de tela llegaron porque mientras hacíamos los como los sanitarios, como los desechables, la diseñadora empezó entonces a fabricar los de tela. Y era como, bueno, ¿y cómo los vamos a hacer? ¿Y qué filtros van a tener? Porque no es solo la tela. Sí. Por más de que Lafayette nos juraba, pues me dijo que esa tela era lo máximo, era como, pues sí, pero pues hay mucho miedo. Entonces empezamos a averiguar otros filtros y ahí fue que nos inventamos los filtros de tela, porque también el desperdicio de plástico fue impresionante. O sea que la gente y obviamente el ministerio nos obligaba a meter un tapabocas desechable por bolsa. Y también tomamos la decisión después de una semana, como no amigos, si van a pedir en Cupa, van 5 por bolsita. Porque es que esto no, bolsa por no estamos haciendo nada. Entonces fue como, pues si nos clausuran o lo que sea, pues dale, pero me niego a hacer esto. Y fueron cosas como que fuimos como desarrollando y haciendo. Y al primer día, que ya teníamos los 25 tapabocas de tela que habíamos hecho, me puse con Juancho y con Racha a tomarles fotos. Y yo como, bueno, pues nos quedamos como más tarde los 3, todo el equipo se fue y yo los posteé. Vendimos 300 unidades solo ese día. Qué problema también. Pues porque obviamente no teníamos la capacidad de producción para hacerlo, los filtros se habían acabado, entonces nos tocó volver a buscar tela. Entonces fue medio un gran problema, pero pues sí, también pues son cosas que el equipo también nos decía, dejen de ser brutos pero decididos, como que también involúcrennos en la brutalidad que están haciendo, porque si no, Mauro, que era el jefe de producción, era yo no puedo hacer la planeación, que yo tenía programado hacer esta otra cosa y ustedes inventaron ahora esta vaina y entonces me complican la vida. Y bueno, ahí hemos ido aprendiendo cómo hacer las cosas más ordenadas. Ok. Bueno, una pregunta ya como de salida breve y es, bueno, breve. Como hemos hablado de la trayectoria tuya personal como en la universidad de Cupa, como quiero preguntarte como por la perspectiva para el futuro de Cupa y sobre todo como qué piensas ahorita de volver a la universidad y a esta biblioteca y como de recordar estos años tuyos por la universidad. Es muy loco porque justo en este momento de la vida y de mi vida y de la vida de Cupa, yo salgo también de Cupa. En enero, mi esposa se ganó Colfuturo, entonces se va a hacer su maestría y yo me voy con ella al otro lado del mundo. Entonces, también para Cupa, todo este año ha sido, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ya ningún socio queda a cargo. Juancho y Racha renunciaron en 2021. Santi, por proyectos personales, que Santi también es un duro, se ganó, lo nominaron a 2 Tonys, porque ahora hace dirección de arte para obras de Broadway. Digamos que ya las maletas las dejó a un lado.
pues ya todos salimos y Cupa de alguna manera pues pasa como esa siguiente etapa, como ser ya empresa un poco más, donde yo también pues como estoy medio en un duelo, porque pues obviamente llevo 11 años de mi vida dedicada a Cupa, donde además Cupa es un gran reflejo de lo que yo soy como persona. Pero es una etapa muy bonita también porque es como, bueno, pues en algún momento tenía pues, que crecer y como que vivir sin nosotros también y yo también vivir un poco también sin Cupa. Entonces venir acá a este espacio es como recordarme también los proyectos que también dejé a un lado, como mi tesis, como el libro, que siempre quise como publicarlo, pero pues nunca pasó. Bueno, y otros proyectos como que tengo como independiente que dejé a un lado pues por estar en esto que pues para mí esto era un hobby y de repente creció un montón. Entonces, pues en ese momento estamos de Cupa, buscar un gerente, una persona que nos dé una nueva visión y nos lleve pues ya al siguiente nivel, lo que sea que eso significa. Bueno, y también siguiendo hablando de la marca, háblame un poco ya hablaste del color y la importancia de los colores en Cupa, pero otra cosa que es como que está presente es lo de los estampados, las figuras, los osos, hablabas ahorita de los rinocerontes, cómo llegan los estampados a la marca. Bueno, los estampados realmente llegan a la marca porque Santiago Orjuela, que es uno de los cofundadores, descubre la sublimación. Digamos que en ese momento ahora la sublimación está por todas partes, que es la forma y la técnica en la que estampamos la tela, le ponemos como el muñequito y el color a la tela. Y empezamos como a ver que más allá de tener un estampado bonito, como unos colores de temporada o por la tendencia, lo que empezó a llamar muchísimo la atención y la diferencia de nuestros estampados versus otros eran las historias que contábamos. Entonces, la primera colección que yo hice para Cupa, Racha, el brief que me dio fue Ricardo, que es el otro cofundador, el brief que me dio fue como, Anita, necesitamos carritos, porque los papás están pidiendo carritos. Y yo, ¿carritos? Yo, bueno, entonces me puse a hacer carritos y cuando estaba haciendo los carritos dije, bueno, ¿y si Godzilla llega a Bogotá? Y entonces dibujé la Torre Colpatria y dibujé Transmilenios. Y ese fue uno de los estampados más vendidos en su momento de Cupa, porque cuando lo vendíamos, la gente se reía mucho y era como, pero Godzilla aquí en Bogotá, y era pues sí, porque solamente es en Nueva York, ¿por qué no? O en Tokio, lo que sea, porque aquí no puede venir. Y digamos que ese fue un pretexto para hacer sonreír a la gente y que se conectaran mucho. Y a través digamos, como de esos estampados, también poníamos una que otra cosa medio de nuestra visión como generación. Entonces, otro que hice era un dragón en Rusia. Entonces, eran este mismo personaje, pero ahora viajaba a Rusia. Y en ese momento eran las Olimpiadas de los Juegos de verano, no, de invierno. De Sochi. Exacto. Y todo el tema LGBT estaba mega clausurado. Después le puse un coso de guerra, un tanque de guerra con una banderita gay al estampado. Casi nadie la veía, pero el que la veía era como, ella, pues sí, y una carita feliz. Y entonces son ese tipo como de guiños que al final el estampado y Cupa también como marca nos ha permitido también alzar la voz por esas causas y por esas cosas que creemos que son importantes también como hablar. Y en la primera colección, por ejemplo, con la que abrimos Andino, que era un hito gigantesco para nosotros, se llamaba SOS y era una colección que hizo Andrea Castro, que era una gran amiga e ilustradora, pues digamos como aliada de Cupa, con la que entonces era el zorrito, pero entonces hacía parapente, pero con una bolsa de plástico. El caracol, pero entonces su caparazón o su cosita era una caneca, una lata de Campbell, de sopa. Y claro, cuando la gente lo veía era como, está divino, pero está denso. Otro de los estampados era migración. Y era con todo el tema de Siria, de lo que estaba pasando. Entonces, eran muñequitos muy adorables, pero el trasfondo que estábamos hablando era muy profundo también. Y pues los niños muchas veces no se daban cuenta, pero si el adulto que lo compraba era como, oigan, gracias, que no te estar hablando de esto. Y pues empezamos a hacer alianzas con ilustradoras como Amalia Andrade, Ledania, también Eloísa, que es también otra ilustradora, para hablar de feminismo y bueno, para otras causas que nos mueven mucho. Chévere. Sí. Bueno, muchas gracias Ana María por conversar con nosotros. Esta charla y gracias a ustedes por la sintonía. Esto fue Historias Uniandinas, la 5ª temporada. Se vienen más personajes, más conversaciones interesantes, así que
Quédense y esperen la próxima conversación. Chao, gracias.